El amor al dinero. Hoy voy a entrar en un territorio en el que muchos no se atreven a entrar, pero lo hago amparada en la santa palabra de Dios. Yo voy a ahondar en parte de la primera carta que el apóstol Pablo le envió a Timoteo. Me refiero a primera de Timoteo 6 del 3 al 10. Según los versículos que voy a utilizar, se puede notar que en las iglesias había surgido algunos problemas. Entre otros problemas estaban las falsas doctrinas. Según la historia y las cartas, el apóstol Pablo fundaba y organizaba las iglesias hasta que se ajustaran a sí mismas. Y luego, cuando él debía partir, Timoteo y Tito terminaban de organizarlas y elegían ministros adecuados para que las condujeran, las cuidaran y sobre todo para que se mantuvieran en el camino del Señor. El apóstol Pablo envió 2 cartas personales a Timoteo y una a Tito, y se las envió porque eran compañeros, colaboradores, mensajeros, miembros y misioneros cuando él no podía visitar algunas comunidades. Ellos, como sus discípulos y colaboradores, le brindaban su ayuda y eran sus portavoces. Era evidente su preocupación por la forma en que los miembros de las iglesias estaban siendo guiados con falsas doctrinas, algo que desafortunadamente también está sucediendo ahora. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6 del 3 al 10, tiene una orientación de ética. En esa carta el apóstol Pablo hace varias sugerencias a los miembros de las iglesias. Como podremos leer, esta carta está basada fundamentalmente en las falsas prácticas cristianas. Muchos sabemos que hoy en día muchos cristianos están siendo guiados por ciertos facundos que lo único que buscan es llenarse las bolsas de dinero y vivir de cuanto inocente pueden manipular. Es importante que tú que me escuchas pongas atención a lo que dice a continuación. Primera de Timoteo 6 del 3 al 5 dice lo siguiente: si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. En estos versículos el apóstol Pablo acusa a los falsos maestros y defiende el carácter genuino del evangelio. Los acusa de sus desacuerdos y hambre al dinero a cambio del servicio como líderes de la iglesia. Por lo visto, algunos de los falsos maestros buscaban enriquecerse y vivir con el servicio a Dios. Y tanto en tiempo pasado como hoy, el apóstol Pablo quiere que se reflexione de que esta no es la forma de obtener ganancias, fortuna o que este sea un modo para enriquecerse. A lo mejor no te gusta lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad. El apóstol Pablo sabía que algunos estaban tomando ventaja del servicio como ministros y líderes para enriquecerse y así satisfacer sus deseos seculares escondidos. Él sabía que algunos tomaban ventaja del cristianismo y creían que era una profesión para hacer dinero. Y eso mismo sucede hoy en día. Es por eso que vemos que muchos disque enviados y llamados líderes abren iglesias y después de algún tiempo las cierran y salen corriendo decepcionados porque no encontraron en ellas el tesoro que estaban buscando. Continúa en primera de Timoteo 6:6. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Las grandes ganancias de las que Pablo habla no son precisamente ganancias monetarias. Una de esas ganancias puede ser nuestra salvación. Los que sirven a Dios encuentran alegría en todo lo que hacen, llevando un mensaje de fe, paz y esperanza sin importar la situación económica, porque las necesidades son alcanzadas y resueltas a través de Cristo. Es por eso que todo buen líder debe saber el secreto del contentamiento en cada circunstancia y no servir a Dios por razones financieras. Sigue diciendo en primera de Timoteo 6, 7 y 8: porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Muy sencillo cuando lo razonamos desde el punto de vista bíblico. Cuando nosotros nacemos, nada traemos. Llegamos a este mundo desnudos, así que nada nos podemos llevar. Todo, absolutamente todo queda. Es que todo le pertenece a Dios. Todo lo que logramos es por la gracia de Dios. Así que como Él es el dueño, la puede quitar cuando se le dé la gana. ¿De qué sirve afanarse tanto? Dice la Biblia que si tenemos ropa y comida, que nos contentemos con eso. Como quien dice, lo demás es ganancia. Así que si no logramos enriquecernos o si perdemos lo que tenemos, pensemos que más pobres de lo que llegamos a este mundo
mundo, no podremos estar. Todos nos afanamos y no creo que haya un solo ser humano que no quiera tener comodidades, vivir bien, poder viajar y hacer muchas cosas. Pero lo malo es querer vivir descaradamente de los demás, y eso es lo que están haciendo muchos ministros o servidores de Dios hoy en día. Es horrible escuchar a estos tipos en un púlpito. Lo único que hacen es hablar de los diezmos y las ofrendas. Es terrible como manipulan a muchos insensatos que creen que porque no les den lo que les piden, hacen mal. Mal estás haciendo tú, manteniendo a un holgazán mientras tú dejas de cubrir tus necesidades. Ahora continúa diciendo el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, primera de Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Lógicamente el apóstol Pablo está hablando de los que quieren hacer dinero con las cosas de Dios. No está hablando de la gente que tiene dinero en general. No nos confundamos, que no somos locos. Dios mismo nos bendice de gran manera. Es más, yo siempre estoy esperando grandes bendiciones y cosas buenas de Dios. Para Dios no está malo tener dinero y comodidades. El problema es cuando lo obtenemos con esa hambre y pasión insaciable por el dinero. Dense cuenta como muchos acomodan las prédicas de forma que les conviene. Veamos lo que termina diciendo en este versículo. Primera de Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Qué sucede? Cuando tenemos tanta hambre de dinero, el mismo enemigo pone el anzuelo de acuerdo a nuestra hambre y sabe qué profundo podemos llegar detrás del dinero. ¿Cuánto apego tenemos por la platica? Es por eso que el apóstol Pablo en esta carta que le envió a Timoteo nos advierte de la codicia y lujuria por el dinero. Nos advierte que el hambre insano por el dinero a cuenta de la religión es destructiva. Y que conste, no estoy en contra de los diezmos y de las ofrendas. Lo que yo en sí personalmente estoy en desacuerdo es que la gente viva de mis diezmos y de mis ofrendas, porque se supone que los diezmos y las ofrendas son para trabajar en el evangelio, para llevar el mensaje de Dios, no para pagarles los lujos a nadie. Es más, estoy totalmente de acuerdo con diezmar y ofrendar, y estoy trabajando en un tema relacionado con eso para exponerlo. El apóstol Pablo nos advierte que dejemos el amor insano por el dinero, ya que eso nos desvía de la fe. Nos enseña en estos versículos que debemos estar pilas, porque hay muchos falsos profetas, falsos maestros. Nos enseña de qué y de quién debemos salir corriendo y a quién debemos seguir. Muy claro, acusa en primera de Timoteo 6:5 que muchos pensamos que la religión es un medio de obtener ganancias. Según sus propias palabras, hay muchos líderes que dan vergüenza y son dañinos. Nos enseña que todos los que nos pastorean nada más que por dinero son destrucción y perdición. Frente a todas estas crisis que se viven hoy en día en las iglesias, estas cartas nos pueden ayudar a mantener el espíritu libre de falsas doctrinas y ayudarnos a huir de estos sitios donde lo único que se predica es de cuánto dinero tenemos que dar. Que si no damos somos ladrones porque le estamos robando a Dios, y sobre todo cuando nuestros diezmos y ofrendas no sabemos a dónde van. Y lo único que sí vemos con mucha claridad es a nuestros líderes y su familia en buenos carros, buenos celulares y dándose vacaciones que si fuera que tuvieran que trabajar en un sitio de comida rápida no podrían dárselas. A la luz de estas cartas, las sugerencias del apóstol Pablo son sumamente importantes, porque si no se pierde el fervor, el entusiasmo y la fidelidad de los creyentes. Pero también es culpa de muchos de nosotros, porque los cristianos nos hemos vuelto cómodos y creemos que las iglesias son un centro social. Somos conformistas a lo que se nos predica y a todo decimos amén sin estudiar y consultar nuestra Biblia. Alejémonos de sitios donde el dinero sea el centro de la predicación. Congreguémonos donde se ponga en práctica la paz que Jesús nos dejó, donde se crezca en unidad, donde se enfoquen en las escrituras para que crezcamos en fe, pero en la fe que Cristo nos dejó. No aceptemos discursos inútiles y sin sentido. Amén. Padre Jehová que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque es ahí donde podemos aprender de ti, de tu Hijo Jesús, reconocer a los falsos profetas y poder alejarnos de los sitios donde nos están destruyendo. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu virtud, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por ayudarnos a buscarte, a quererte, a bendecirte, a reconocer siempre, Padre, tu poder y tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús ponemos esta oración en tus manos. Amén.